Crisis diplomática entre México y Ecuador, un hecho sin precedentes que ha conmocionado a la región. ¿Cuáles son las claves para entender este conflicto internacional que ya ha tocado fondo? Aquí te explico. La noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de huésped en esta sede consular. ¿Qué llevó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa a dar esta orden? Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. 9 de agosto del año 2023, Ecuador llevaba a cabo una importante campaña presidencial en medio de la creciente violencia de pandillas en el país, cuando el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado de 3 disparos en la cabeza. Trágico suceso que estremeció al mundo entero. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes. Pasaron 11 días para que Daniel Noboa, el rival de Villavicencio, gane estas elecciones presidenciales por el periodo 2023-2025. ¿Por qué es importante recordar este acontecimiento? Porque el miércoles 3 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina sugirió que el asesinato de Fernando Villavicencio había influido en las intenciones de voto de las elecciones que ganó Daniel Noboa. Pero mejor escúchalo tú mismo y déjanos tu opinión. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Más lamentable es que continúa la violencia. Como les dije, esto pasó un miércoles y al día siguiente, el gobierno ecuatoriano, frente a las palabras de AMLO, declaró como persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur. También le dieron un breve plazo para que abandonara el país. ¿Qué dijo México frente a esto? Publicaron un comunicado con 3 puntos importantes. Primero, calificaron como desproporcionada la respuesta de Ecuador. Segundo, informaron que Roberto Canseco, jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, quedaría a cargo de la embajada. Y tercero, la decisión de otorgar el asilo político a Jorge Glas, quien ya se encontraba en la embajada mexicana desde diciembre, pero en calidad de huésped. Mientras ocurría esta ida y vuelta entre México y Ecuador, es que ocurrió el asalto a la embajada mexicana en Quito el viernes 5 de abril por la tarde. Pero ¿quién es Jorge Glas y por qué es el protagonista de esta crisis diplomática? Nos vamos al año 2007, cuando Rafael Correa se convirtió en presidente de Ecuador y llamó a Glas para administrar el Fondo de Solidaridad del país, que tenía el objetivo de invertir las ganancias de las empresas públicas de telecomunicaciones en iniciativas sociales. Su presencia en distintos cargos públicos lo llevaron a acompañar a Rafael Correa en la fórmula presidencial del año 2003. Tras 4 años como vicepresidente, fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht. Pero en este momento, Glas ejercía como vicepresidente de Lenín Moreno, el sucesor de Correa. Moreno en el año 2017 le retiró todas las funciones oficiales que tenía como vicepresidente y a finales de ese año fue encarcelado. Tiempo después, en el 2022, fue puesto en libertad condicional, pero a finales del 2023 fue citado por la justicia ecuatoriana para responder por otro caso de corrupción. Fue a partir de esto que buscó el asilo político en México, alegando temor por su seguridad y libertad personal. Llegó a la sede consular en diciembre del 2023 y solicitó formalmente el asilo, que recién se le otorgó, ¿saben cuándo? El 5 de abril, en medio de esta crisis diplomática entre México y Ecuador. El asalto a la embajada mexicana en Quito para detener a Glas, porque supuestamente representaba un peligro de fuga, provocó muchísimas reacciones a nivel internacional. Países de todos los espectros políticos de la región, como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay y Cuba, mostraron solidaridad con México y rechazaron la decisión de Ecuador. Algunos gobiernos fueron más allá.
por ejemplo Nicaragua, que rompió toda relación diplomática con Ecuador. Y también Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea condenaron los hechos. La Unión Europea declaró con firmeza que Ecuador infringió la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de las embajadas. La Organización de las Naciones Unidas también se pronunció. El secretario general Antonio Guterres se mostró alarmado ante los hechos, mientras que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, alertó que los países no pueden romper sus obligaciones internacionales. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. ¿Pero hay algún país que apoya a Ecuador? No exactamente, pero El Salvador es el único país de América Latina que no ha manifestado ninguna postura sobre el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Ojo, recordemos que Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, es un modelo a seguir para Ecuador que ha lanzado una política de mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. Algo que seguro te estás preguntando es, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue en la relación ya rota entre México y Ecuador? La Cancillería mexicana anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, pero aún no hay certeza de lo que podría implicar esa denuncia realmente. ¿Habrá alguna sanción? ¿La Unión Europea podría romper acuerdos comerciales con Ecuador? ¿Y qué podría pasar con Daniel Noboa o con el mismo Jorge Glass? Hasta el momento no se tiene respuesta. Pero sigue atento a las redes sociales de Latina Noticias y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más información sobre esta crisis diplomática sin precedentes y mucho más.